el búnker nuclear secreto construido como la última esperanza de Reino Unido. Debajo de una montaña en los campos de Worcestershire, a unos 32 kilómetros al oeste de Birmingham, en el centro de Inglaterra, se ocultan unos túneles. Lo que en algún momento fue parte de una fábrica secreta de aviones durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el refugio que utilizaría el gobierno de Reino Unido en caso de una guerra nuclear. Este hubiese sido el último recurso del gobierno, cuenta Michael Scott, un voluntario de la Fundación para la Conservación de Drakelow, institución encargada de restaurar el lugar. Dada la importancia que tuvieron tanto en la Segunda Guerra Mundial como en el periodo de la Guerra Fría, resulta sorprendente que se sepa tan poco de los túneles. Cuando las ciudades en todo Reino Unido comenzaron a ser bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno se vio en la necesidad de encontrar un lugar donde la producción de tanques, aviones y municiones se mantuviese sin interrupciones. La solución fue desarrollar fábricas bajo la superficie, lejos de las grandes ciudades. Los túneles de Drakelow albergaron una de estas instalaciones militares. La mayor parte de la ladera alrededor de la entrada a los túneles no tiene vegetación, lo que deja al descubierto una masa de piedra arenisca por encima del acceso a la instalación, que habría hecho este sitio prácticamente a prueba de bombas en la Segunda Guerra Mundial. El punto de acceso que utilizan Scott y otros voluntarios para trabajar se llama entrada A. Al cruzar su pesada puerta de acero se encuentra una sala con tanques de agua que permanecen intactos, con capacidad para almacenar hasta 3 meses de líquido potable. Como muchas partes de la infraestructura de Drakelow, los tanques no pudieron ser sacados cuando la instalación fue abandonada. Los túneles de Drakelow comenzaron a ser construidos en junio de 1941, y la fábrica estuvo al tope de su capacidad en mayo de 1943. En ese momento trabajan unas 700 personas, produciendo partes para la Bristol Aeroplane Company, la cual desarrollaba el modelo Bristol Beaufort, un avión que podía utilizarse como bombardero o nave de combate. Como toda línea de ensamblaje que se precie, Drakelow estaba diseñada para ser una estructura eficiente. Por ejemplo, es notoria la cantidad de baños que se localizan en los 23.225 metros cuadrados que abarca la instalación. La idea era asegurarse que los trabajadores no perdieran mucho tiempo caminando hacia un baño, dice Scott. El comedor se encontraba en el piso de abajo, y todavía pueden apreciarse los hornos y demás utensilios para atender a 700 personas. En algunos lugares los túneles fueron revestidos con acero. Esa cobertura permitía contener el efecto de la temperatura sobre la pared de roca. La maquinaria más caliente fue ubicada en esos corredores especiales, dado que al generar altas temperaturas podían provocar una expansión en la pared de roca limpia, mientras que en la noche, al enfriarse, harían que se contrajera. Para evitar el riesgo de derrumbes, estas zonas se recubrieron con acero. En 1949, a medida que la Guerra Fría se intensificaba, el gobierno de Reino Unido empezó a construir 15 salas de guerra fortificadas en distintas partes del país. Sin embargo, ante la amenaza de un ataque nuclear, estas instalaciones no hubiesen sido lo suficientemente fuertes para proteger a sus ocupantes. Eran pequeñas, sin capacidad para albergar equipos de trabajo por largos periodos de encierro. Además, se localizaban muy cerca de las principales ciudades, por ejemplo, 5 se encontraban en Londres, lo cual las convertía en blancos perfectos de un ataque. Habiendo visto el efecto de los ataques nucleares en Japón, el gobierno británico le encargó al Comité Stratt, dirigido por William Stratt, jefe de la Secretaría para Centralizar Planes de Guerra, que analizara las consecuencias de un ataque nuclear en Reino Unido. El reporte Stratt fue publicado en 1955, y ahí se advertía que aun cuando el ataque fuese limitado, el efecto sería devastador: agua y comida contaminadas, los hospitales sobrepasados por 4 millones de heridos y 12 millones de muertos, y la industria quedaría paralizada. Stratt recomendó la construcción de una red de búnkeres antinucleares que protegieran a la población. No obstante, el costo estimado de la inversión sería enorme, $37.000 millones americanos a valor de 2016. Frente a eso, Thomas Padmore, quien dirigía el grupo de trabajo sobre maquinarias del gobierno durante la guerra, identificó una alternativa reutilizando lugares como Drakelow. Algunos de los búnkeres propuestos por Padmore albergarían personas en funciones de gobierno, pero no al público. De producirse un ataque sobre Londres, el poder pasaría a gobiernos locales que controlarían regiones de Reino Unido desde dentro de cada búnker. Estos refugios antinucleares se convertirían en sedes regionales del gobierno, desde donde podrían dirigirse las labores de administración pública en cada zona.
Para determinar dónde ubicar estos refugios, Padmore estableció zonas que estuviesen lejos de los principales centros de concentración de la población, para evitar ataques directos, con suficiente profundidad para proteger a sus usuarios, y que fuesen lo suficientemente prácticos para alojar personas por periodos mayores a un mes. El aire dentro de los túneles es muy húmedo. La temperatura es algunos grados más alta que en el exterior. En su época de actividad requería del pleno funcionamiento de un enorme sistema de ventilación para combatir la humedad. Hoy en día se requiere un esfuerzo mayor para mantenerlos secos. El generador principal no funciona, así que los voluntarios deben confiar en el generador secundario para tener luz y mantener el área libre de humedad. Solo se utilizó una parte de Drakeló como búnker para el gobierno regional. La mayor parte de la fábrica permanece tapada por paredes de bloques. La gigantesca cocina de esta dio paso a una más pequeña en la etapa de búnker, mientras que algunas de las oficinas se convirtieron en dormitorios equipados con literas al estilo militar. Aún hay muchas cosas que desconocemos de este sitio. Me gustaría tomar una mandarria y derribar alguna de estas paredes para ver qué hay detrás, comenta Scott. Pero esta es una base militar y esa pared debe existir por una muy buena razón. A lo mejor no es seguro o alguien murió aquí y no pudo ser rescatado. Quizás es mejor no saber qué hay del otro lado de la pared. Desde 1958 hasta 1980 Drakeló funcionó como sede regional del gobierno en caso de un ataque nuclear. En 1980 el búnker cambió de nombre a Oficina del Gobierno Regional, cumpliendo las mismas funciones, pero con menos personal. En la década de los 80, con la prolongación de la Guerra Fría y la frustración de los británicos con el programa nuclear del país, las puertas principales de Drakeló se convirtieron en un lugar habitual de protestas. No fue sino hasta 1993 cuando la instalación fue vendida al sector privado, manteniendo la mayor parte de la estructura inalterada. Nos encantaría reabrir esta instalación al público. Es uno de esos pocos lugares que en Reino Unido tuvieron tanta relevancia en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Fría, explica Scott. Algunas entradas pueden ser encontradas alrededor de la campiña. Desde fuera es difícil adivinar la extensión de Drakeló. Nada sugiere que alguna vez allí funcionó una enorme cadena de producción de partes de aviones, ni que fuera el último reducto del gobierno británico. Nunca se usó para su propósito principal, gracias a la diplomacia y la contención. Pero su presencia sirvió como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Por más que lo intentes, es difícil imaginar cómo era la vida en este búnker. Pero si escuchas con atención, puedes oír los ecos del pasado. Este búnker es un recordatorio de que la paz no es algo que debemos dar por sentado. Es algo que debemos proteger y valorar. La historia de este búnker es parte de lo que somos hoy. Nos enseña sobre nuestro pasado, nos ayuda a entender nuestro presente y nos guía hacia el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje por el búnker secreto del Reino Unido. Esperamos que te haya fascinado tanto como a nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal para más aventuras históricas. Y si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo con tus amigos.